Lo mataron y luego mintieron. Mario Pineda sabía que estaba en peligro, lo advirtió y nadie lo protegió. Su viuda rompió el silencio y presentó pruebas que lo cambiaron todo: audios, movimientos sospechosos y documentos ocultos. Pero el momento más grave llegó cuando un funcionario se contradijo en vivo, negando amenazas que él mismo había reconocido antes. Hoy el caso no está cerrado. Porque la pregunta es clara y escalofriante. ¿Quién decidió dejarlo morir? La noticia cayó como un disparo seco en medio de la madrugada. No hubo advertencia, no hubo despedida, solo una cinta amarilla extendida sobre el pavimento húmedo, patrullas estacionadas y un silencio incómodo que gritaba más fuerte que cualquier sirena. Mario Pineda estaba muerto. En el barrio, nadie quiso hablar al principio. Las puertas se cerraron rápido, las cortinas se movían apenas, lo suficiente para mirar sin ser vistos. Todos sabían quién era Mario. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero nadie imaginó que su nombre terminaría así, repetido en noticieros, murmurado en redes sociales y rodeado de versiones que crecían como fuego. Los sicarios no dejaron dudas. El mensaje fue directo, preciso, sin margen de error. Todo ocurrió en segundos. Demasiado rápido para reaccionar, demasiado lento para olvidarlo. Cuando la policía llegó, el cuerpo ya no tenía vida, pero la escena estaba cargada de preguntas. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, ella aún no sabía nada. La esposa de Mario despertó con el teléfono vibrando sin parar. Llamadas perdidas, mensajes sin responder, nombres que se repetían en la pantalla como una advertencia. Al contestar, no escuchó una voz, sino un llanto. Fue suficiente. Su cuerpo se quedó inmóvil, como si la realidad se negara a entrar de golpe. Luego vino el grito, uno solo, largo, desgarrador. Desde ese momento, su vida quedó dividida en dos, antes y después. En las horas siguientes, las versiones comenzaron a circular sin control. Algunos decían que Mario estaba amenazado desde hacía meses. Otros aseguraban que había recibido advertencias claras. También estaban los que insistían en que no era la primera vez que su nombre aparecía en conversaciones peligrosas. Nadie mostraba pruebas, pero todos tenían una teoría. Ella guardó silencio. En el velorio, la atmósfera era densa. No era un adiós común. Había miradas que evitaban cruzarse, abrazos breves, palabras medidas. Cada gesto parecía calculado. La esposa de Mario permanecía firme, vestida de negro, el rostro serio, los ojos rojos pero secos. No lloraba frente a nadie. No hablaba con nadie. Solo observaba. Los medios llegaron rápido. Cámaras, micrófonos, titulares urgentes. Querían declaraciones. Querían una frase. Querían lágrimas. Ella no dio nada. Caminó de largo, protegida por familiares, mientras su nombre comenzaba a circular como parte del relato. Sabía algo. Había amenazas. Tenía miedo. Ninguna pregunta obtuvo respuesta. Pero en redes sociales, el juicio ya había comenzado. Usuarios anónimos aseguraban conocer la verdad. Algunos culpaban al pasado de Mario. Otros señalaban decisiones recientes. También hubo quienes insinuaron traiciones, negocios ocultos, dobles vidas. Cada comentario sumaba presión. Cada publicación era una nueva herida. Ella leía todo. Las noches se volvieron interminables. El silencio de la casa era insoportable. Cada objeto parecía tener la voz de Mario. Su ropa, sus llaves, su lugar vacío. Y con cada recuerdo, también regresaban escenas que ahora cobraban otro significado. Conversaciones interrumpidas, miradas evasivas, llamadas que él nunca explicaba del todo. Las autoridades prometieron investigar, dijeron que no descartaban ninguna hipótesis. Pero los días pasaban y no había respuestas claras. Solo más preguntas, más rumores, más miedo. A ella, comenzaron a buscarla personas que nunca había visto antes. Algunos decían querer ayudar, otros solo querían información. También hubo advertencias disfrazadas de consejos. Es mejor que no hables, le dijeron más de una vez. Cuida a tu familia. Y ella obedeció, por un tiempo. Pero el peso era demasiado. Guardarse todo empezó a asfixiarla. Porque no solo lloraba a su esposo. También cargaba con una verdad que, según ella, nadie quería escuchar. Una versión que no encajaba con la narrativa oficial. En privado, comenzó a decirlo. A personas de confianza, a quienes consideraba seguros. Frases sueltas, detalles inquietantes. Cada palabra encendía alarmas. Eso cambia todo, le dijeron. Si eso es cierto, esto no fue al azar. Fue entonces cuando entendió que callar también tenía un precio.
El miedo seguía ahí, pero ya no era suficiente para detenerla. Había pasado demasiado tiempo encerrada en el silencio, viendo cómo otros construían la historia de Mario sin conocerlo realmente. Sin conocer lo que ella había visto. Sin saber lo que él le confesó. La decisión no fue impulsiva. Fue lenta, dolorosa. Cada noche la pensaba, cada mañana la postergaba, hasta que un día, frente al espejo, se miró y no se reconoció. El duelo se había transformado en rabia contenida. Ese día, tomó el teléfono. No llamó a la policía. No llamó a un abogado. Llamó a alguien que sabía escuchar y hablar. Sabía que, una vez que su voz saliera, ya no habría vuelta atrás. Que las consecuencias serían reales. Que la expondría. Pero también sabía algo más, que ya no aguantaba. Cuando finalmente aceptó hablar, lo hizo con una condición clara, decirlo todo. Sin cortes, sin adornos, sin proteger a nadie, porque, según ella, la verdad era mucho más oscura de lo que estaban contando. Y estaba a punto de salir a la luz. La llamada no duró más de 10 minutos, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Al colgar, la esposa de Mario Pineda permaneció sentada, con el teléfono aún en la mano, respirando lento, como si acabara de cruzar una línea invisible. Ya no era solo una viuda en silencio. Ahora era una pieza incómoda dentro de una historia que muchos preferían dejar cerrada. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de su casa. No fue un golpe fuerte. Fueron 2 toques secos, medidos. Ella se quedó inmóvil. El reloj marcaba pasada la medianoche. Miró por la mirilla y no reconoció el rostro. Un hombre joven, ropa oscura, mirada fija. No abrió. Minutos después, el hombre se fue sin decir una palabra. No dejó tarjeta, no dejó mensaje, pero el aviso fue claro. Al día siguiente, su nombre comenzó a circular con más fuerza. Ya no solo como la esposa de la víctima, sino como la mujer que sabe algo. Así la llamaban en grupos privados, en mensajes filtrados, en comentarios eliminados a los pocos minutos. Algo se estaba moviendo. Los medios recibieron pistas anónimas. Fragmentos de audios, capturas borrosas, supuestos mensajes de Mario enviados semanas antes de su muerte. En ellos, hablaba de presión, de miedo, de errores que no se podían corregir. Nadie confirmaba la autenticidad, pero el daño ya estaba hecho. Ella lo confirmó en privado, esos mensajes existían. Durante años, Mario había llevado una doble carga. De día, la imagen pública, firme, segura. De noche, un hombre inquieto, vigilante, revisando el celular con frecuencia, bajando la voz incluso dentro de su propia casa. Ella lo notó, se lo reclamó. Él siempre minimizaba. Son cosas del trabajo, decía. No te preocupes. Pero había noches en que no dormía. Caminaba de un lado a otro. Se levantaba a revisar ventanas. Cambió rutas. Evitaba lugares. Todo eso ahora tenía sentido. En una de sus últimas conversaciones, Mario fue claro. No dio nombres. No dio fechas. Pero dejó una frase que a ella se le clavó como una herida. Abierta. Si algo me pasa, no fue un robo. No fue al azar. Esa frase volvió a circular cuando ella decidió hablar. No lo hizo frente a una cámara al principio. Lo hizo en una grabación sin rostro. Solo su voz, temblorosa, pero firme, contó que Mario estaba asustado, que había recibido presiones, que se sentía vigilado, que le pidió perdón por meterlos en algo que no buscó. Cuando ese audio se filtró, explotó todo. Algunos la apoyaron, otros la atacaron sin piedad. La acusaron de buscar atención, de inventar una historia, de querer limpiar la imagen de su esposo. También hubo quienes insinuaron que ella sabía más de lo que decía. Que había sido cómplice, que había callado demasiado tiempo. Las amenazas no tardaron. Mensajes desde números desconocidos, advertencias veladas, fotografías de su casa tomadas desde la calle. Cuídate, decían algunos. Otros eran más directos. Ella denunció. Las autoridades dijeron que investigarían. Pero el miedo ya estaba instalado. Mientras tanto, el caso de Mario comenzaba a mostrar grietas. Testigos cambiaban versiones. Cámaras que no funcionaban. Registros incompletos. Procedimientos acelerados. Demasiadas coincidencias para una muerte que, oficialmente, aún estaba en investigación. Ella sabía que no podía retroceder. En una segunda grabación, fue más lejos. Habló de reuniones que Mario evitaba. De llamadas que él borraba. De un nombre que se repetía en sus pesadillas, pero que nunca se atrevió a decir en voz alta.
No quería que yo supiera, confesó. Decía que mientras menos supiera, mejor. Ese fragmento fue eliminado de varias plataformas, pero no antes de ser descargado y compartido cientos de veces. La presión creció. Periodistas comenzaron a buscarla con insistencia. Algunos prometían protegerla, otros solo querían la exclusiva. Ella rechazó la mayoría, hasta que aceptó una sola entrevista. Bajo condiciones estrictas. El día de la grabación, llegó escoltada. No miró a la cámara al principio. Sus manos temblaban, pero cuando habló, no se detuvo. Dijo que Mario estaba atrapado, que había intentado salir, que había cometido errores por miedo, que no era un santo, pero tampoco merecía morir así, que su asesinato no fue improvisado, que alguien dio la orden. No dijo quién. Ese silencio fue más poderoso que cualquier nombre. Horas después de la emisión, el programa fue tendencia. Los comentarios se multiplicaron. Algunos exigían justicia, otros pedían que ella revelara todo, otros pedían que se callara. La grieta estaba abierta. Esa noche, volvió a recibir una visita. Esta vez no tocaron la puerta. Dejaron algo en el buzón. Un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con una frase escrita a mano. Todavía estás a tiempo. Ella no lloró, no gritó, solo apretó el papel con fuerza. Porque ya había tomado una decisión. Y lo que aún no había contado, era lo más peligroso de todo. El sobre permaneció sobre la mesa toda la noche. Ella no lo abrió de inmediato. No por miedo, sino porque ya sabía lo que significaba. No era una amenaza vacía. Era la confirmación de que sus palabras habían llegado a donde tenían que llegar, y a quienes no debían escucharlas. A la mañana siguiente, recibió otro mensaje. Esta vez no fue intimidación. Fue información. Un contacto anónimo le escribió desde una cuenta recién creada. No pidió nada, no exigió silencio, solo envió un archivo y una frase breve. Esto es lo que él intentó guardar. El archivo contenía capturas de pantalla, conversaciones incompletas, fechas, horarios, llamadas registradas a números que no figuraban en ningún contacto conocido. Algunas eran repetidas, siempre a altas horas de la noche. Otras duraban apenas segundos, como si el objetivo fuera confirmar presencia, no hablar. Ella reconoció de inmediato una de las fechas. Esa noche, Mario llegó alterado. No cenó, no habló, solo se encerró en el baño con el teléfono durante casi una hora. Nunca le explicó por qué. Entre los documentos también había comprobantes bancarios. Movimientos pequeños, pero constantes. Transferencias que no coincidían con gastos familiares ni laborales. Cantidades que, por separado, no llamaban la atención. Pero juntas, contaban otra historia. Mario nunca fue de manejar dinero en efectivo. Eso lo sabía ella. Sin embargo, los registros mostraban retiros en cajeros alejados de su zona habitual, siempre los mismos, siempre en horarios similares. Como si siguiera una rutina forzada. Las pruebas no terminaban ahí. Había un audio, corto, distorsionado. La voz de Mario se escuchaba baja, apurada. No se distinguían nombres, pero sí una frase clave. Ya hice lo que me pidieron, ahora cumplan. Ese audio nunca había salido a la luz. Ella lo escuchó varias veces. Cada repetición le helaba la sangre. Porque confirmaba lo que siempre sospechó, Mario no estaba actuando por voluntad propia. Estaba respondiendo a presión. Decidió entregar el material a un periodista independiente. No a los grandes medios. No a los que buscaban titulares rápidos. Quería que alguien revisara todo, que lo contrastara, que entendiera el riesgo. El periodista quedó en silencio varios segundos después de revisar los archivos. Luego dijo algo que ella no olvidaría. Esto cambia la línea del caso. Horas más tarde, comenzaron las filtraciones. Primero fue un documento parcial. Luego una captura. Después, el audio. Las redes explotaron. Usuarios comenzaron a unir puntos. A comparar fechas. A cuestionar la versión oficial que hablaba de un ataque aislado. Algunos excompañeros de Mario empezaron a hablar, bajo anonimato. Coincidían en algo. Mario había intentado alejarse. Había pedido ayuda. Había preguntado cómo salir, sin consecuencias. Uno de ellos fue más lejos. Aseguró que Mario le confesó que estaba marcado. Que no importaba lo que hiciera, ya estaba en una lista. Que su error fue creer que el silencio lo protegería. Mientras tanto, las autoridades negaban cualquier irregularidad. Decían que las pruebas debían ser verificadas. Que no se podía confirmar su autenticidad. Que no había vínculo directo con el crimen. Pero algo los delataba.
la rapidez con la que intentaron cerrar el tema. Solicitudes de entrevistas rechazadas, preguntas sin responder, cambios repentinos en voceros oficiales. Todo eso alimentó aún más la sospecha. Ella volvió a hablar, esta vez no con audios filtrados. Esta vez dio la cara. Sin mencionar nombres, sin señalar directamente, solo expuso los hechos, fechas, pruebas, coincidencias, lo suficiente para que el público entendiera que la historia que les habían contado estaba incompleta. Dijo que Mario quiso salir. Dijo que tuvo miedo. Dijo que pagó un precio por intentar hacerlo. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos exigieron que se reabriera la investigación. Otros pidieron protección para ella. También hubo quienes la acusaron de poner en riesgo a su familia. Las amenazas regresaron, más directas, más desesperadas. Pero ya era tarde, porque las pruebas ya no estaban solo en sus manos. Estaban circulando, copiadas, guardadas, compartidas. Y mientras el país discutía si creerle o no, una pregunta comenzó a repetirse con fuerza en todas partes. Si Mario sabía que lo iban a matar, ¿por qué nadie lo protegió? El silencio que intentaron imponer se rompió para siempre. Y lo que aún faltaba por revelar, podía involucrar a más personas de las que cualquiera imaginaba. La conferencia fue anunciada con pocas horas de anticipación. Un comunicado breve, impersonal, que prometía claridad sobre el caso Mario Pineda. Para muchos, era solo un intento tardío de apagar un incendio que ya se había salido de control. Para otros, era la señal de que algo estaba a punto de romperse. La sala estaba llena, cámaras alineadas, micrófonos encendidos, periodistas de pie. Nadie hablaba en voz alta, pero todos esperaban lo mismo, una respuesta que cerrara la historia. O una grieta más. El funcionario apareció con gesto serio. Traje oscuro, voz firme. Comenzó leyendo un informe preparado. Repitió lo que ya se había dicho antes, que no existían pruebas concluyentes, que el crimen seguía bajo investigación, que no había indicios de amenazas previas contra Mario Pineda. Fue entonces cuando ocurrió. Un periodista levantó la mano y no preguntó. Afirmó, usted dijo que no había amenazas previas, pero hace 2 semanas declaró que la víctima había manifestado preocupación por su seguridad. ¿Cuál versión es la correcta? El silencio fue inmediato. El funcionario parpadeó, miró sus papeles, bebió agua, sonrió de forma incómoda, intentó corregirse, dijo que había sido malinterpretado. Pero ya era tarde, las cámaras habían captado todo. La contradicción era clara, pública, irrefutable. Otro periodista intervino, citó fechas, repitió palabras textuales dichas por el mismo funcionario en una entrevista anterior. Incluso mostró el video desde su teléfono. La sala murmuró. El funcionario perdió el control del discurso. Primero negó, luego minimizó, después cambió la versión. Dijo que sí existían comentarios generales, pero no amenazas formales. Que Mario Pineda había expresado inquietudes, pero que eso no significaba riesgo real. Que no se podía confirmar nada. Cada frase empeoraba la anterior. En redes sociales, el clip comenzó a circular en tiempo real. Se contradicen, escribían. Están mintiendo. ¿Qué esconden? Ella lo vio todo desde casa. No habló, no llamó a nadie, solo observó cómo, por primera vez, la versión oficial se desarmaba sola, sin que ella dijera una palabra. Horas después, el periodista independiente publicó lo que faltaba. Un documento sellado, fecha anterior al asesinato, un registro interno donde constaba que Mario Pineda había solicitado protección. No de forma pública, no formalmente, pero sí había dejado constancia de sentirse en peligro. Ese documento llevaba firmas, y una de ellas pertenecía al mismo funcionario que acababa de negarlo todo. La reacción fue inmediata. El funcionario salió a dar una segunda declaración. Esta vez sin papeles, sin preparación. Dijo que no recordaba ese documento, que debía revisarse, que podía tratarse de un error administrativo. Pero nadie le creyó. Excompañeros comenzaron a hablar. Uno de ellos confirmó que Mario había pedido ayuda. Otro aseguró que se recomendó no escalar el asunto. Un tercero dijo que la orden fue esperar. ¿Esperar qué? Nadie lo explicó. Ella decidió aparecer una última vez. No fue una entrevista larga. No fue un discurso. Solo una declaración breve, grabada, mirando a cámara por primera vez. Su voz no temblaba. Dijo que Mario les tuvo miedo. Dijo que avisó. Dijo que lo ignoraron. No acusó directamente. No señaló nombres. Solo repitió algo que ya no podía ocultarse,
que hubo advertencias y que alguien decidió no escucharlas. Esa misma noche, el funcionario fue retirado del caso. No hablaron de destitución, no hablaron de culpa, dijeron, reorganización, dijeron, proceso interno, dijeron lo suficiente para admitir que algo estaba mal, pero no lo suficiente para asumir responsabilidad. El caso no se cerró. Tampoco se resolvió, pero ya no era el mismo. La narrativa cambió, la presión creció, organismos externos comenzaron a pedir acceso al expediente. La familia recibió protección, las pruebas quedaron registradas oficialmente. Y ella, por primera vez desde la muerte de Mario, pudo dormir unas horas seguidas. No hubo justicia, no hubo arrestos, no hubo nombres revelados, pero hubo algo más peligroso, una contradicción pública que dejó en evidencia que la verdad había sido manipulada. El silencio se rompió desde dentro, y aunque muchos intentaron pasar página, una pregunta quedó flotando, incómoda, imposible de borrar. Si mintieron sobre las amenazas, ¿qué más mintieron sobre la muerte de Mario Pineda? La historia terminó oficialmente ahí. Pero para quienes escucharon con atención, quedó claro que ese no fue el final, sino el principio de algo que aún podía explotar.